Hola, espero estén teniendo un excelente día. En este video veremos cómo hacer estadística descriptiva con Python 3 de manera general y medidas de tendencia central en particular. Para ello utilizaremos las bibliotecas de Statistics y Random que ya vienen incluidas en nuestra instalación de Python. Toda la teoría de los conceptos aquí tratados se explica a detalle en los videos de la descripción. Comenzaremos con la generación de números aleatorios. Para ello, primeramente abrimos nuestro terminal e iniciamos un intérprete de Python con la siguiente orden: Python 3. Ya tenemos nuestro intérprete, importamos nuestra biblioteca y para generar un número aleatorio utilizamos la función randint, que significa entero aleatorio, y aquí ponemos los límites entre 0 y 100, digamos, entre 0 y 10. Hay que aclarar que estos límites son inclusive, es decir, que va a incluir al 0 y al 10. Observamos que se generan los números. Con la tecla de la flecha hacia arriba podemos repetir la última instrucción y de este modo podemos observar más claramente cómo se generan. Lo podemos hacer muchas veces con un ciclo for y con la función range, que genera rangos, en este caso de 10 elementos. Va a iterar sobre una lista de 0 al 9. Pero como no vamos a utilizar el valor de i, simplemente lo que necesitamos por la repetición, no importa por el momento. Utilizamos nuestra función entre 0 y 100 esta vez, que sea un poco más interesante, y ejecutamos. Podemos observar los números que se generaron. Esto lo podemos utilizar para agregar a una muestra valores aleatorios. Para ello podemos crear una lista vacía del siguiente modo, que se llame datos, y con el método append del objeto lista podemos agregar elementos al final de la lista. En este caso vamos a agregar un 0 y vemos lo que contiene. Vemos que ahora contiene un 0. Ahora agregamos un 1. Vemos que contiene un 0 y un 1, y los datos con append se van agregando hasta el final, ¿no? Regresamos a la lista vacía porque es lo que nos interesa, y con un for de nuevo agregamos los elementos aleatorios a nuestra lista. Aquí es importante indentar porque si no, recordemos que para Python es importante la indentación para separar bloques de código, y aquí utilizamos el método append random.rand entre 0 y 100. Ejecutamos y ahora observamos el contenido de nuestra lista. Vemos que contiene 10 elementos aleatorios entre 0 y 100. Existe una función similar en el módulo random que nos permite generar números aleatorios entre 0 y 1 decimales sin incluir el 1, y esta función se llama random. La podemos ejecutar del siguiente modo. La repetimos y observamos los números decimales entre 0 y 1. También nos puede servir para crear muestras de elementos aleatorios o probabilidades aleatorias y demás. Y si todo esto es muy útil para generar muestras, es importante conocer que para más rigor es aconsejable utilizar bibliotecas especiales para ese fin, para crear muestras, porque estos son números pseudo aleatorios.
Ahora podemos enfocarnos en las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana, la moda y los secuantiles de un conjunto de datos. Pero para esto primeramente importamos nuestro módulo Statistics con la siguiente instrucción. Y comenzamos con un ejemplo del cual hemos de obtener la media, que dice: un fabricante de pistones toma una muestra aleatoria de 20 de estos para medir su diámetro interno promedio. Los diámetros en centímetros que el fabricante obtuvo están dados a continuación. Calcule el diámetro medio de dichos pistones. Para eso introducimos nuestros datos en una lista utilizando los corchetes. Normalmente se tendrían que introducir manualmente, como 10.1, 10.1 y así sucesivamente, pero lo tengo yo ya copiado en un archivo de texto para que sea más rápido y más dinámico. Escribimos el nombre de nuestra lista y vemos que efectivamente contiene los datos. A continuación utilizamos la función min del módulo statistics para obtener nuestra media. Sería así. Le pasamos como argumento nuestro conjunto de datos en una lista y vemos que nos muestra el resultado, que sería la media. Seguimos con la mediana. Para ello tenemos la siguiente información, que viene unida a una definición de datos aberrantes, porque es precisamente aquí donde la mediana encuentra su utilidad. Guardemos nuestros datos en una lista. Y utilizamos la función median del módulo statistics, a la cual le pasamos como argumento nuestros datos. Y así obtenemos nuestra mediana. Continuamos con la moda, para lo cual tenemos el siguiente ejemplo, que dice: en la siguiente lista se muestran las calificaciones de 20 exámenes de lingüística. Encuentra la moda de las calificaciones. Nuevamente, introducimos nuestros datos. Y utilizamos la función del módulo statistics llamada mode, a la cual le pasamos como argumento nuestros datos nuevamente. Y vemos que 9 es el dato más frecuente en nuestro conjunto. Aquí hay que aclarar que este método nos devuelve la primer moda que encuentra en caso de que nuestros datos sean multimodales, es decir, la que se encuentra antes en nuestra lista. Por ejemplo, si nuestros datos fueran 1, 1, 3, 4, 2, 2, un signo de igual, claramente son bimodales, siendo el 1 y el 2 modas de nuestro conjunto. Si utilizamos el método anteriormente mencionado, nos daría un 1, que es la moda o el valor que pertenece a la moda, que está más a la izquierda en nuestra lista, es decir, que tiene un índice más pequeño. Y otra cosa importante que hay que mencionar es que este método también nos permite utilizarlo con datos nominales, es decir, datos que no son numéricos. Por ejemplo, digamos que tengamos los siguientes datos de colores. Observamos que el azul es un dato que se repite más veces en nuestro conjunto.
Pasamos nuestros datos como argumento y nos menciona que el elemento nominal azul, que es una cadena de texto en este caso, es la moda porque es el valor más frecuente. Existe otro método que se llama multimode que se puede utilizar cuando nuestros datos son multimodales, como en el ejemplo del 11,3,4,2,2. Finalizaremos con la obtención de los C cuantiles. Para ello tenemos el siguiente ejemplo, el cual nos pide calcular el cuantil 0.65 y el cuantil 0.42 de las calificaciones de 20 estudiantes. Comenzaremos por introducir nuestros datos en una lista del siguiente modo. Después utilizaremos la siguiente expresión, que es una función del módulo Statistics que se llama cuantiles, que en realidad está en inglés, a la cual le hemos de pasar dos argumentos. El primero son nuestros datos y el segundo es un valor llamado n, que pondremos igual a 100. Este segundo dato n es el número de intervalos continuos con igual probabilidad en el que queremos que se dividan nuestros datos. Utilizamos el 100 porque de ese modo lo dividimos en 100 y de la lista resultante podemos seleccionar el cuantil que deseamos. Esto nos va a arrojar una lista. Y de esta lista nosotros podemos seleccionar un elemento. Para ello podemos usar la siguiente expresión. Esto da a entender que se utilizará el elemento C por 100 menos 1, donde nuestra C es el valor que nos piden en cada inciso. Se hace este int porque queremos castear el resultado de esta operación a un entero. De otro modo nos arrojaría un error. El primer ejercicio nos pide que hagamos esto y se le resta 1 porque recordemos que las listas en Python empiezan con 0, es decir que el primer elemento ocupa la posición 0. Ejecutamos y nos da un valor de 84, que es lo que esperábamos. Para el inciso B simplemente cambiamos nuestra C por el valor deseado y lo mismo. De este modo obtenemos nuestros resultados. Para todas las funciones vistas en este video existen algunos parámetros extra que se pueden ajustar. Podemos consultarlos con el comando help. Y pasamos la función que de la cual queremos obtener su información. Todo está en inglés, pero observamos que nos da una descripción de la función y de los valores que se le pueden pasar, de los argumentos que se le pueden pasar. Para salir presionamos la tecla Q, o depende de nuestra terminal. Pero eso es todo para este video. Espero les sea de utilidad. Gracias.